Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Les doy la más cordial de todas las bienvenidas a mi canal, en el Loco Profe de Historia. Si estás por primera vez, de verdad, bienvenido a mi canal. Tenemos un montón de clases que puedes revisar, pero también estamos haciendo otros temas que son bien interesantes para ustedes. Sí, este es un taller para los profesores, un taller más bien con orientaciones para que podamos trabajar en esto que se llama clases a distancia. Mi nombre es Álvaro Álvarez y le doy entonces la bienvenida al taller del día de hoy, cómo hacer clases a distancia. ¡Vamos! Cuando el 1 de enero del año 2020 pedíamos los deseos, muchos decían que el 2020 nos sorprendiera. Bueno, y nos sorprendió a todos. Pero la verdad las cosas es que en esa sorpresa hemos tenido que ir reaccionando e ir adaptándonos a las nuevas condiciones. No solamente estamos hablando de la crisis sanitaria, sino también el cómo los profesores hemos tenido que dar respuesta a lo que es nuestro proceso pedagógico normal. Y por eso hablar de una normalidad es bastante lejano a lo que es esta realidad. Por esa misma razón, el pensar cómo hacer las clases y el a partir de eso, decir, esto es lo que voy a hacer, es lo que te quiero entregar a continuación. Hay varios tips y pasos que vamos a seguir. El primero de ellos es... Lo primero es que hay varios mitos que hay que comenzar a desmitificar. Lo primero, he escuchado decir que los niños no están aprendiendo nada. Y eso es un error tremendo y es mirar muy en menos lo que están haciendo hoy en día los estudiantes. Los chicos quizás, claro, no están aprendiendo lo que nosotros les estamos enseñando en el colegio, pero créanme que están aprendiendo mucho más de la vida. Y por esa misma razón es tan importante que el primer paso sea pensar la clase. Es decir, respondernos nosotros mismos como profesores, ¿qué es lo que yo quiero enseñarle al niño? Uno de los errores garrafales que podríamos cometer es decir, voy a transformar la sala de clases ahora y la voy a transportar ¿a dónde? A la casa. ¿A través de qué medio? A través del medio que sea. Y eso sería un error garrafal. Sería lo peor que podríamos hacer como profesores, por una sencilla razón. No están las condiciones mínimas para poder seguir ejerciendo la docencia como nosotros lo veníamos viendo, como estábamos acostumbrados a hacerlo. Entonces allí la pregunta que uno pudiese hacerse, bueno, ¿y entonces qué es lo que debo enseñar? Lo primero entonces que debemos hacer es pensar qué es lo que tengo yo como profesor para poder entregar a mi estudiante. Tengo el conocimiento, sí, quizás hoy en día con internet lo puede tener también a la mano y mucho más cerca. ¿Qué tengo yo entonces que me hace tan especial? Y allí entonces tenemos que es la relación. La clave entonces de la educación y del proceso de enseñanza-aprendizaje es la relación entre el profesor y el estudiante. Es eso lo que yo debo enseñar. Así es. Sí, es una actuación. Y es por una sencilla razón. El punto 2 es el diagnóstico emocional. Y digo eso porque yo no puedo enseñar algo si finalmente mis emociones y mi gestión emocional entonces hace que me impida enseñar. Y esto es muy importante, por eso el punto 2 es tan relevante. ¿Cómo está nuestro diagnóstico emocional? Es decir, lo primero que yo tengo que hacer antes de comenzar a pensar en hacer clases es decir, bueno, ¿y cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo emocionalmente? ¿Cuáles son las emociones que tengo durante el día? ¿Cómo las estoy gestionando? ¿Tengo rabia? ¿Tengo tristeza? ¿Tengo frustración? ¿Tengo miedo? Y que es muy válido. Y por esa misma razón entonces lo primero que debemos hacer es hacer un autodiagnóstico emocional. Por una sencilla razón. Si yo estoy mal emocionalmente no voy a poder hacer nada. Y eso es clave. Por una sencilla razón. Porque a nosotros nos mueven los estados emocionales. Y en ese mismo sentido también a los estudiantes les pasa exactamente lo mismo. Entonces, si yo no estoy bien emocionalmente, ¿cómo entonces podré enseñar? Y ahí entonces está la clave. Lo primero entonces que debemos es trabajar nuestro estado emocional a través del bienestar. Para eso, desde ejercicio de respiración, en mindfulness, podemos trabajar en una buena alimentación, sacar harto los carbohidratos, hacer ejercicio, tomar harta agua, ¿ya? Y trabajar entonces estados de meditación permanente. A partir de eso entonces podríamos ir generando un equilibrio emocional, pero también siempre está el hecho de poder solicitar ayuda. Si yo veo que estoy sobrepasado emocionalmente y que eso claramente que a mí me impide comenzar entonces a planificar una clase, es decir, ok, necesito ayuda. Y para eso hay terapeutas, habemos coaching que también trabajamos en aquello, y también entonces los duplas psicológicas y psicólogos que hay en el colegio. Así que lo primero entonces es
emocional, que para que nosotros podamos comenzar a enseñar debemos estar en este equilibrio emocional, porque de lo contrario es menos beneficioso ya de lo que vamos a hacer que finalmente lo que vamos a recibir. Bien, así que en ese punto es clave nuestra gestión emocional, autodiagnóstico emocional de punto. Ok, muy bien. Estoy bien emocionalmente, me siento cool, de hecho me siento con entusiasmo, quiero enseñar esto, quiero compartirlo y es lo que yo estoy haciendo, yo me siento así, me siento muy entusiasmado y ese mismo entusiasmo ojalá lo tuviésemos todos los profesionales que trabajamos en educación, porque yo siento que lo que hacemos es muy importante. De hecho yo me autodeclaro ser la segunda línea. ¿Y eso qué significa? De que nosotros somos quienes estamos brindando la contención emocional en este momento en gran parte de Chile. Ah, sí, los profesores que están haciendo entonces clases entienden de lo que estoy hablando. Exacto. Y si tú no estás haciendo, yo te invito a ello. Ahora, pensemos, ¿cómo entonces vamos a poder hacer esta clase? Y entonces el tercer punto es planificar la clase. Y planificarla hay que hacerlo lo más sencillo posible. Ok, yo sé que quienes me conocen saben que yo odio, lo voy a decir abiertamente, esto está en YouTube, sí, odio mucho las políticas del ministerio porque en realidad no tienen idea de lo que pasa en la sala de clases. No tienen idea de cuánto nosotros trabajamos ya en hacer un montón de papeleos que la verdad es que muy poco sirve a la hora de hacer entonces una clase. Como jefe técnico siempre he ideado estrategias para que la planificación sea lo más breve, en este caso posible, pero que también rinda frutos dentro de la sala de clases. Y para ello entonces hay un formato muy sencillo que ahí está. Y en ese formato nosotros podemos ver que es extremadamente sencillo, es una planificación por temáticas. ¿Qué significa eso? Primero, a ver, entendamos que el ministerio siempre nos pide pasar 4 unidades en el año. Ok, alguien me puede decir, a ver, pero ¿y entonces qué pasa con los ajustes? Yo la verdad es que no tomaría los ajustes porque una vez que volvamos a clase, hagamos los diagnósticos, ahí vamos a decir, ok, este es el diagnóstico que tenemos y a partir de eso seguiremos trabajando. Pero si mientras tanto, entendiendo que las condiciones no están y de lo que es más importante, los apoderados tampoco quieren mandar a sus niños a clases, entonces tengo que comenzar a hacerme la idea de que esto de educación a distancia no va a ser por una semana, ni por 2 semanas, ni por 3 semanas, sino que lo más probable es que vamos a tener que estar varios meses en ello. Es más, incluso a lo mejor trabajando en paralelo, es decir, mientras tengo un grupo de chicos en el colegio, puede tener a otro grupo en distancia. Entonces, en ese sentido, la planificación tiene que ser entonces lo más breve posible, entendiendo que también tenemos vida, ¿sí? Ojo, los profesores tenemos vida. Bien, ahora veamos esa planificación. La planificación lo que buscamos es identificar entonces ya la planificación con el curso, es decir, ya a tal curso, ok, el profesor de la asignatura es este, las horas que le estoy haciendo a la semana van a ser 40 minutos, van a ser 60 minutos, van a ser 90 minutos, da lo mismo, eso cada unidad educativa lo va a considerar. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, desde la UNTP o desde la dirección me dicen hay que hacer una clase 40 minutos todas las semanas, perfecto, y ahí está. Y eso es todo. O sea, no hay que amargarse más con esto. Y luego de eso entonces voy a poner en un apartado, en una columna, lo que es el número de clase, la fecha, el OA, si es que lo quiero asociar a un OA, no es obligación, ¿ya? Y luego de eso el contenido y actividad, ¿ya? ¿Qué significa eso? Quiero ver si es que voy a seguir los contenidos de estas 4 unidades que me pide el ministerio, ¿ya? Y de lo contrario, si estoy haciendo otro contenido que está fuera de esas unidades, perfectamente lo puede hacer. A ver, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo sería ese contenido fuera de la unidad? Sí, por ejemplo, si un día simplemente quiero dedicarme a hacer contención emocional. Sí, se puede. ¿Pero cómo? Y el ministerio, chao, o sea, de verdad, en este momento lo que más importa es la salud física y psicológica de nuestros estudiantes y también la de nosotros. Entonces, si un día yo quiero dedicarme simplemente a hacer contención emocional con los chicos, vamos. ¿Y por qué no? ¿Qué te lo impide? Ah, el CIMSE. Chao, CIMSE. Olvídense el CIMSE. Vamos. Y además de eso, entonces, decir qué tipo de clase voy a hacer. Y yo he puesto 2 tipos de clase, una clase que es online y otra clase que es offline. Y esto es bien interesante porque alguien me dijo una vez, no, es que solamente la clase online es la que sirve porque ahí yo veo si el niño está. Perfecto, ¿y qué pasa si el estudiante no tiene acceso a internet? Y si lo tiene, quizás cuando llega el papá a las 9 de la noche después de su trabajo y ahí tiene acceso a internet. Ah, pero entonces que ahí puede ver la clase offline, es decir, la clase grabada, pero que se subió, o el video, o lo que sea. Perfecto. Y eso es súper interesante, porque de esa forma entonces estamos tomando y considerando a todos los estudiantes, y no solamente a los que están presentes en ese momento.
Y alguien me puede decir, bueno, pero entonces si lo hacemos así, nadie va a ir a nuestras clases en vivo. ¿Y por qué tienen que ser solamente clases en vivo? Ah, y eso es bien interesante, ¿bien? Entonces, ahí cada comunidad educativa va a comenzar entonces a planificar y a hacer orientaciones frente a su propio contexto, ¿bien? Porque voy a suponer, si hay un colegio ya que no tiene, por ejemplo, la gran mayoría de los estudiantes acceso a internet, hacer clases en vivo la verdad es que es contraproducente, pero en cambio sí puede hacer pequeñas cápsulas de videos y se mandan entonces con un formato bien reducido a través de los WhatsApp. Todo el mundo tiene WhatsApp. ¿Y eso se puede hacer? Obvio, ¿y por qué no? Ah, y eso es bien interesante entonces, que vayamos viendo entonces qué cosas podemos hacer. Pero entonces si hago una cápsula de 5 minutos y se la mando a los chicos por WhatsApp, ¿es mi clase? ¿Pero y por qué no? Y es súper interesante porque habla entonces de las opciones que yo tengo para poder entonces entregar lo que quiero entregar. Recuerden lo que vimos en el primer paso, qué es lo que quiero enseñar. Bien. Y por último entonces esta modalidad, y esa modalidad ahí puede ser a través de Zoom, Instagram, Skype, video en YouTube, etc. Uy, he visto un montón de cosas y de ocurrencias que pudiésemos tener. Bien, así que eso, es súper importante entonces que esta clase sea entonces bien planificada. Bien, pero no solamente sea planificada desde el punto de vista general de estas unidades, sino que también en un clase a clase. Bien, en lo personal he definido estas clases, ok, sí, la clase en sí, o lo que voy a entregar, en 3 momentos. Ok, descubrió el agua, muy bien. No, pero estos 3 momentos no son estos típicos momentos con el inicio, el desarrollo, el cierre, tan de portafolio que nos han enseñado como si las clases fuesen así. Bien, ahora sí tiene algo de relevante, o sea, la clase siempre tiene que tener 3 momentos, eso es cierto, pero la pregunta es ¿cuánto porcentaje tengo yo de tiempo y qué hago en cada una de ellos? Y es bien interesante porque a nosotros la experiencia nos ha ido un poco puliendo el cómo finalmente ir haciendo estas clases online, ¿ya? O estas clases offline, pero con porcentajes de tiempo. Ok, ¿porcentaje de tiempo? Sí, eso quiere decir que si yo hago una clase de 10 minutos, tengo un porcentaje de tiempo de esos 10 minutos que repartirlo. Si hago una clase de 30 minutos, lo repartiré en ese porcentaje. Si hago una clase de 40 minutos, de 1 hora y media, lo repartiré en ese porcentaje. Da igual como yo lo reparta, pero lo importante es que se reparta el porcentaje. ¿Ok? Veamos entonces cuáles son estas 3 partes de estas clases que yo por lo menos he podido diseñar, ¿ya? Respecto entonces a la experiencia que hemos tenido durante estos meses. La primera parte, sí. La primera parte entonces de nuestra clase, que sería este inicio, nosotros lo vamos a llamar contención emocional. ¿Y por qué? Porque lo que vamos a hacer es eso, vamos a hacer contención emocional. Bien, ahora es bien interesante porque esto en algún momento nos dice, pero a ver, nuestros niños sí necesitan contención emocional y lo requieren, exacto, sí. Pero lo que pasa es que pasado un tiempo, ya pasa 1 o 2 semanas o 3 o 4 sesiones, y la verdad es que comienzan a pedir contenidos. Ojo, no se vayan a creer que no es así, ¿ya? A nosotros nos ha pasado desde nuestra experiencia como profesores que lo hacemos. Entonces, claro, las primeras 2 o 3 semanas hacíamos contención emocional al 100%, ¿bien? Y luego de eso entonces los chicos decían, bueno, ¿y la clase es esto? ¿Solamente hablar? ¿Solamente? Claro, hay que entender que son niños, ¿ya? Y que ellos tienen todavía asociado que es clase y es pasar o quedarse con algo de contenidos, ¿bien? Entonces, en ese sentido, este inicio que es contención emocional, lo que busca entonces es hacer un rompehielo. ¿Qué significa un rompehielo? Bueno, lo vamos a ver en otro video ya donde vamos a ver técnicas de rompehielo, porque si yo digo, hola, ¿cómo te has sentido? Lo más probable es que primero no le van a responder. Primero porque no hay una costumbre de responder. Entonces, ¿qué es lo que uno busca en esta contención emocional? Naturalidad, ¿ya? Es decir, que el profesor lo vean tal como cuando uno llega a la sala de clase, comienza a hablar de otras cosas, comienza a tirar chistes, comienza a mostrar una canción, hace un baile, qué sé yo, algo divertido, o sea, llega con la naturalidad. Eso es un rompehielo, lo que genera es empatía y confianza entre lo que yo después quiero enseñar, ya que en realidad es que aprendan de mi persona algo, y luego de eso entonces me escuchará quizás algo de lo que yo le tengo que decir. Pero en ese sentido el rompehielo es muy importante, y no vamos al primer choque y decir, a ver, ok chicos, miren, hace 6 meses que no nos vemos, ¿cómo han estado? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está la cuarentena? O sea,
eso es lo peor que podríamos hacer. El niño en realidad cero motivación, ¿ya? Entonces uno tiene que ir calentando este ambiente para que los niños sean capaces primero de encender sus cámaras, ya que eso es muy importante, la contención emocional en esta primera parte, es decir, encender sus cámaras, encender los micrófonos y poder conversar, incluso aunque diga una palabra así como hola profe. Y eso ya es un avance tremendo. Y uno dice, pero a ver, ¿qué pasa con las clases offline? Bueno, en la clase offline usted puede poner una musiquita, puede tirar un chistecito, puede hacer una reflexión de lo que está pasando, puede hablar de un valor, ¿ya? Es decir, usted puede hacer un montón de cosas y no decir, bueno, hoy día de Independencia de Chile, vamos a hablar de Independencia en Chile. Y uno dice, bueno, ¿y la contención? ¿Dónde quedó? O sea, yo puedo hacer un video envasado sin ningún problema, pero también tengo que... Es en eso. ¿Cuánto es el porcentaje? Es 35% de la clase. Es decir, el 35%, si estoy haciendo una clase, voy a suponer de, 10 minutos, o sea, me debo dedicar 3 minutos y medio aproximadamente en hacer esta contención emocional. Bien, y que ojo, es bien interesante porque se pasan rapidito y las primeras veces cuesta porque claro, si yo no estoy acostumbrado a hacer técnicas de rompimiento de hielo en cuanto a gestión emocional, y además de eso, el poder hacer esta contención es bien interesante. ¿Qué va a pasar en las primeras clases? Van a necesitar más del 35%, eso es obvio. Bien, cuando yo hago una clase online con los chicos y no me han visto en mucho tiempo, créanme que van a ver, entonces más del 35% que voy a ocupar de tiempo. Pero yo tenía planificado, da lo mismo lo que tenías planificado. Hoy en día el tema de tiempo no corre, así que en ese sentido vamos, tú dale nomás con la contención emocional, ¿ya? Y eso es súper importante, hacer un feedback. Pero hacer un feedback de lo que yo siento, de lo que tú también sientes, y jamás mirar en menos la emoción de la otra persona. Es decir, no, es que yo de verdad estoy angustiado, estoy con pena, y no decir, no, si tienes que pasarte la pena, si eso no es así, sino que finalmente darle un feedback, decir, sí, es importante que en este caso reconozcas tu emoción y a partir de eso trabajémosla. Ya, si te puedo ayudar, yo te voy a ayudar. Y eso el niño queda así como, ¿en serio el profe me va a ayudar? Me dijo que tenía pena y no me dijo. Es como cuando uno ve a un niño llorando, entonces uno dice, oye, ya, el niño, déjate llorar. No, la pregunta es, ¿por qué estás llorando? Y eso es contención. Y uno no necesita que le hablen, necesita que le pongan el hombro. Bien, eso es contención. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo esa pega. Y esa pega es muy, muy, muy importante, porque yo creo que es la clave de la relación entre el profesor y el estudiante. Porque de lo contrario, que vean simplemente videos de YouTube y con eso se enseñan y aprenden los chicos solos. ¿O no es así? No, parece que no. Parece que los profes sí somos importantes. Ahí está. Bien, llegamos a la segunda parte de la clase donde hablamos sobre este desarrollo temático. Así lo llamo, sí, desarrollo temático, pero es como el desarrollo. Sí, de hecho, es acá donde nosotros hacemos algo bastante similar a lo que hacíamos en la clase, pero el resumen del resumen del resumen. Eso es, sí, lo mínimo de lo mínimo. Es decir, si en algún momento yo tenía un objetivo, caracterizar ya los números. Perfecto, ok, hoy día entonces lo voy a hacer, pero simplemente voy a identificar las propiedades de los números racionales. Chao, nada más. No, pero es que yo hoy día quería ver las características, las propiedades, la definición, la ejercitación. ¿En serio uno piensa que va a lograr hacer todo eso en una clase? O sea, no, eso no pasa. Entonces, esto es como más bien la excusa, eso quiero que entiendan. El tema del desarrollo conceptual es porque los niños finalmente están acostumbrados a que le hagan clase, y eso es así, y uno no va a romper la rutina que tienen hace años, ya, porque quiero decir, no chiquillos, lo más importante hoy es la contención emocional. No, te van a pedir clase y lo van a... Entonces, pero que esa clase sea un chiquitito, es una muestra, ya, es una muestra normal. Entonces hoy día vamos a ver propiedades, por ejemplo, de las raíces. Perfecto, y hoy simplemente vamos a ver propiedades de las raíces. En eso vamos a estar aproximadamente el 55% del tiempo. Que si, ojo, si uno se da cuenta de una clase de 10 minutos, 55%, o sea, esas son 5 minutos. Es decir, es ¡pum! Esto. Y se van a dar cuenta que mientras más pequeño sea el contenido, es decir, mientras menos, más aprendizaje. Primero, porque usted ya hizo la contención emocional. Segundo, porque es tan poquito lo que yo le estoy enseñando que debería entonces aprenderlo. Y tercero, usted le está dando retroalimentación y lo está haciendo sentir importante. Y la experiencia emocional de sentirse importante en una clase, aunque sea a distancia, hace que el estudiante aprenda y eso sea finalmente un aprendizaje significativo.
Y eso es bien interesante porque esto nosotros lo sabíamos en la sala de clase, pero nos miramos, pasamos materia 1 hora y media, materia. Y al final preguntamos, ¿a quién entendió? Y todos decían, sí, ¿hay alguna duda? No, listo. Y nos quedamos tan contentos con eso. Y después nosotros pues comenzamos a hacer el ticket de salida y nos dijimos, bueno, ¿y qué hace entonces el ticket de salida? Asegurarnos que el niño finalmente aprendió. Pero ¿y eso qué significaba? De que el objetivo tenía que siempre reducirse a lo mínimo. Y ahí es donde, hasta ahí llegamos, en ese capítulo, en esa parte de la temporada, cuando llegó la pandemia finalmente y todo lo demás. Por eso es súper importante entonces que nosotros seamos capaces de finalmente decir, a ver, esto es lo que yo quiero enseñar y esto es lo que yo quiero que después que se acabe mi clase, cuando yo ponga ahí dejar de grabar y dejar de conectarse, decir, el niño, esto es lo que quería que finalmente aprendiera. El tercer punto entonces para poder trabajar en esta clase es un cierre emocional. ¡Wow! ¿En base a qué? A la peroración. ¿Qué significa eso? El poder resumir en 2, 3 o 4 puntos, no, máximo 3, no sé, 3 o 4 puntos, lo que el día de hoy vimos. ¿Ok, chicos? Hoy entonces vimos cómo estaban ustedes y me alegro mucho que estén muy bien. Segundo, vimos las propiedades entonces de lo que son los números racionales y todos entendieron muy bien. Y tercero, entonces, creo que después de este pequeño lapso de tiempo que estamos nosotros, estamos geniales. Ok, peroración, es decir, resumimos en 3 puntos ya lo que hemos hecho el día de hoy. Es un cierre de la clase, entendiendo que a lo mejor no tenemos un ticket de salida donde yo pueda corroborar que el niño finalmente me está aprendiendo, porque aquí lo más importante es que el niño se sienta acompañado y se sienta importante porque nosotros nos dimos el tiempo de pensar una clase, de planificar la clase, de conectarnos con ellos y además de eso, estar con ellos. Y esa es la importancia de esta educación a distancia. No es lo que finalmente el niño vaya aprendiendo en cuanto a las propiedades, a los contenidos, sino que el niño finalmente sienta que sus profesores están ahí para ellos. Porque en algún momento vamos a volver y van a decir, profe, yo me acuerdo de sus clases, ¿se acuerda que estábamos ahí? Y eso es. Porque alguno piensa que va a llegar al colegio usted después de clase, se pasó la pandemia, llegamos, y va a decir, profe, me encantó sus guías, de verdad, estuve 1 año recibiendo guías, y yo ya esperaba el día miércoles porque me llegaban las guías, y gracias, y le va a dar un abrazo tremendo. No, el niño se va a acordar de su experiencia con sus clases, con sus videos, con sus tonteras, con sus locuras, con su naturalidad de profesor. Y por esa misma razón, entonces, este cierre debe ser exactamente lo mismo. Oye, hoy día lo pasamos súper bien, chiquillos, con esto. Hicimos esto otro, ¿se acuerdan que vimos esto? Muy bien. Y después se prenden nuevamente las cámaras. Y eso es súper importante porque la parte del desarrollo uno puede apagar las cámaras. Por 2 sencillas razones. Primero, si yo estoy pasando un PPT, ya, o estoy diciendo algo, lo importante es que se fijen en mí y no se fijen en los demás, ¿ya? Y lo segundo, en este caso, tiene que ver con que los momentos donde ellos interactúan con sus compañeros, donde los pueden ver, donde se saludan y todo lo demás, ese es tanto el inicio como en el cierre. Y ahí entonces las cámaras tienen que estar encendidas. Y entonces en el entremedio da lo mismo porque el ancho de bandas también baja. Entonces de esa manera es mejor tanto el inicio como en este caso el final, que abra su micrófono y que en este caso también tengan sus cámaras encendidas y que se puedan ver. Ahora, si yo estoy haciendo una clase offline, exactamente lo mismo, es decir, resumir, ya, pero mostrar naturalidad, buena onda, ya, cercanía. Bueno, insistir, aunque sea un video, en este caso, tal como lo que estoy haciendo yo en este momento, es decir, puede que estemos en un video, pero estoy mostrando mi naturalidad, es decir, podría haber hecho esto con un teleprompter, más empaquetado, haberme puesto, da lo mismo, porque lo que yo quiero mostrar finalmente es mi yo natural, porque eso es lo que finalmente valoran los estudiantes. Y eso es entonces este cierre emocional, donde finalmente abrazamos este inicio de la clase y decimos, ok, chicos, fue un gusto haberlos visto, espero que ustedes también, nos vemos en la próxima sesión. Yo espero que si ya llegaron hasta este punto de este video, no sé cuánto saldrá, la verdad, de tiempo, pero si están acá es porque en realidad está interesante y ojalá estén entusiasmados y digan, oye, sé que así como lo dice el profe Álvaro, no es tan difícil la cosa, yo pensé que era más complicado, que era más jodido. Y la verdad es que no, o sea, hay que entender que hacer clases en línea, lo único que finalmente nosotros debemos tener es entusiasmo poder hacerlo. Podemos hacer videos reordinarios, o sea, yo veo mis primeros videos que subí a YouTube y es como, ¿en serio? ¿Ya? Pero también he visto lo último, me han pasado chascarros tremendos y de hecho me quedo súper contento con aquello porque finalmente
ese soy yo, no puedo en este caso decir, hoy soy un profesional, aquí que... Mentira, de hecho a nosotros nadie nos enseña ni siquiera estar como estar frente a una cámara. Entonces estamos improvisando, estamos estudiando, estamos leyendo, estamos viendo videos, estamos haciendo un montón de cosas. Ahora si alguno de ustedes después quiere meterse en algún seminario, ya, o quiere hacer otra cosa, o incluso me dice, oye Álvaro, me dejan en los comentarios, ¿por qué no hacemos mejor una clase a través de Zoom y no explicáis más cosas? Yo perfecto, o sea, le ponemos todo el color del mundo, porque lo que busca finalmente es sumar a profesores que se entusiasmen con esta idea. Así que todos invitados, ¿bien? Y... ya, ahora me acordé, se me va, es que de verdad estoy extremadamente entusiasmado. Lo que estábamos hablando entonces era sobre los tipos de clases, ¿bien? Porque podemos hacer dos tipos de clases. La primera que son las clases online, ¿ya? Y las clases también offline. Cada una tiene cosas buenas y la otra cada otra cosas malas, ¿ya? En lo personal yo hago muchas más clases offline porque gestiono mejor mis tiempos, ¿bien? Pero después de cada 2 o 3 clases offline hago una clase en vivo para poder hacer un feedback de los contenidos que yo estoy viendo, ir haciendo evaluaciones, ¿bien? Y sobre todo para que los niños también me vayan viendo, tiramos la talla, jugamos en Kahoot, hacemos tonteras, etcétera, etcétera. Y ahí uno no escatima en tiempo porque se entretiene y lo pasa bien. Porque en realidad cuando uno hace clases todos los días, o en este caso a cada rato online, la verdad es que los niños se van aburriendo, es como ya siempre lo mismo, ya como que uno empieza a agarrar la rutina, ¿bien? Entonces es mejor hacer quizás un video, después una clase online, después otro video, una clase online, etcétera, etcétera. O en este caso, por ejemplo, hacer 2 videos, clase online. Ahí ustedes ven como es súper importante, igual como lo hacemos nosotros en la sala de clase. Cada uno se va a ir acostumbrando al ritmo que finalmente quiera, ¿bien? Y esto es exactamente como cuando comenzamos a hacer clases, es decir, nosotros pasamos varios años para que finalmente vamos tomando un ritmo de clases, es decir, yo después de 6, 7, 8 años, yo digo, esta es mi forma de hacer clases, y uno dice, el niño dice, no, si las profes de clases, las clases del profe Álvaro, disculpen, no lo voy a cortar, las clases del profe Álvaro son, mira, empieza con esto, después con esto, y listo, ok, listo, y se van entonces, pero en este caso, a través de esta pantalla ha sido todo nuevo y entonces todos estamos viendo a ver qué hacemos con esto, otro, y vamos experimentando. Bien, así que es bien interesante, clases online o clases offline. En clases online tenemos Zoom, Meet, ya podemos hacer en vivo a través de Instagram, en Facebook Live, podemos hacer también a través de Skype, es decir, hay un montón de plataformas que podemos usar para hacer clases en vivo. Yo en lo personal ocupo mucho Zoom, ya, por una sencilla razón, porque Zoom uno me deja compartir pantalla, ya puedo tener harta gente conectada, ya la versión gratuita es de 40 minutos, ya, y además de eso, si uno paga una suscripción, ya tiene ya el tiempo ilimitado y en mi caso es como yo lo hago y es porque finalmente me dedico también a hacer otras cosas con Zoom, así que le saco harto provecho, ¿bien? Meet también tiene las mismas características, ya, pero en realidad en lo personal a mí no me gusta mucho Meet, ya, porque siento que es más limitada que Zoom, ¿bien? Así que en ese sentido hay plataformas, hay muchas plataformas para poder trabajar entonces en ello. Y en cuanto a las clases offline, ya, esto es mucho más fácil porque significa simplemente pescar una cámara y hacer un video. Ahora, en eso hay que tener harto ojo, primero con el tema de los encuadres, es decir, que yo no esté así muy cerca ni tampoco tan lejos, ya, sino que esté finalmente centrado, ya lo puedo hacer a través de la cámara del celular, con un trípode barato que valen 6, 7 lucas, ya, o algunas lamparitas de iluminación si es que está lloviendo, ahora está lloviendo mucho, por eso que estoy grabando de noche, ya, y además de eso entonces, ¿qué programa yo puedo hacer para editarla? O sea, lo más fácil es incluso grabar su clase a través de Zoom. ¿Zoom? Sí, de hecho en Zoom uno puede grabar la clase 40 minutos y no invita a nadie, sino que graba su propia clase 40 minutos y está perfecto, ¿bien? Y incluso después si queda muy pesada la puedo transformar con VLC, que hay tutoriales de eso, y también podemos, si alguien dice, oye, quiero transformar la clase, me queda muy pesada, ahí después podemos dejar en los comentarios cómo hacerlo con VLC. Y además de eso entonces, podemos ocupar otros programas. Ahora si hay gente que le dice, no, pero es que yo quiero editarme, bueno, hay desde el Movie Maker, de Filmora, ya hay gente que en Genially también, que es una página web, graban sus presentaciones, es decir, hay un montón de formas de poder grabar las presentaciones. Así que en ese sentido tenemos clases online y tenemos clases offline. Las dos entonces son tan válidas, pero yo, tal como los decía hace un rato,
las clases online ya son más bien para las personas que tienen acceso a internet y siempre debe quedar grabada. ¿Por qué razón? Porque hay gente que la ve después cuando llega en la tarde, es decir, a partir de eso yo puedo subir la clase al YouTube, al Classroom o a la plataforma que tenga la comunidad educativa o etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esa clase que queda grabada tiene que quedar en algún lado, cosa de que si el niño no tiene acceso durante el día, pero sí durante la noche o en la tarde cuando llega algún hermano o lo que sea, ahí está la clase y la puede ver, ¿ya? Ahora, claro, se pierde la interacción, pero aún así se siente parte de lo que es entonces el curso, incluso al ver la clase grabada, ¿ya? Y eso también los motiva finalmente entonces a estar en contacto con sus compañeros y estar también en contacto con los profesores, ¿bien? Y en cuanto a la clase, en este caso offline, es exactamente lo mismo, o sea, queda grabada en alguna plataforma, ¿bien? Classroom, ya sea en este caso el YouTube, bien, yo por ejemplo tengo tanto en YouTube, en Classroom, ya, para que cualquier persona pueda ver mis clases. Me motiva ver las clases del Albert, son clases, no son videos, son clases, igual como este pequeño taller que estamos haciendo, que podríamos haberlo hecho a través de un webinar, pero vamos a ver cómo nos va, bien. Así que en ese sentido, dos tipos de clases, online y offline. ¿Cuál de los dos tú quieres hacer? La que te di, está como de más. Muy bien, si llegaste hasta esta parte entonces del video, te doy las gracias por haber estado entonces el día de hoy viendo entonces este pequeño taller de cómo nosotros podemos hacer estas clases a distancia. Y no decimos clase online porque no todos pueden estar conectados online, y eso lo sabemos. Y por eso entonces hablamos de clase a distancia, donde hemos visto que lo más importante primero es pensar lo que yo quiero enseñar. Lo segundo, planificar lo que quiero enseñar. Y lo tercero entonces, la contención emocional que yo quiero darles a mi estudiante. Porque acá lo más importante no se trata de seguir con los mismos contenidos porque tengo que dar un Sims, porque da lo mismo eso, porque la relación se basa a través de algo que nosotros llamamos el núcleo pedagógico. ¿Y cuál es eso? La relación entre el estudiante y entre el profesor. Esa es la relación que finalmente nosotros decimos, sí, eso es la educación, es lo que el estudiante aprende de lo que yo le estoy enseñando, pero yo también aprendo de lo que el niño me está enseñando. Y en este momento nadie puede decir, y por eso es un mito, de que nadie está aprendiendo. Todos estamos aprendiendo y mucho. La pandemia, el hecho de que estemos en casa, de que estemos sin clase, no implica finalmente que nuestros aprendizajes ya no estén activos, sino que al contrario, hay muchas cosas que hemos aprendido y que también es súper importante que podamos entonces compartir con nuestros estudiantes, quienes tienen una relación bastante cercana a nosotros, lo que nosotros hemos aprendido, pero también lo que ellos han aprendido. Y si en algún momento también les puedo enseñar alguna cosita de la asignatura de nosotros, qué mejor. Entonces hay que perder el miedo a estas clases a distancia, hay que sacarse esos mitos de que los niños no agradecen las clases a distancia, de que los niños no aprenden, porque esto es muy importante, muy importante. Si los niños simplemente aprendieran con videos educativos, los profes dejamos de existir, subimos todo a YouTube y que finalmente ellos hagan clase. Y que se gestionen así, que finalmente hagamos cualquier otra cosa y que finalmente no nos dediquemos a hacer clase. Y si seguimos siendo entonces indispensables para el proceso educativo, no es simplemente por los contenidos, es por lo que nosotros entregamos desde nuestra experiencia, desde nuestros dichos, desde nuestras palabras, desde nuestro actuar. Y yo creo que entonces eso es el valor que tiene el ser profesor. No es finalmente todo lo que uno puede saber ya o entregar en cuanto a conocimiento, sino que más bien es la experiencia que yo me llevo entre un estudiante y un profesor lo que hace que entonces el chico se motive a aprender. Porque aquí lo importante es generar entusiasmo, generar motivación y generar alegría. Todas emociones que hacen que finalmente el aprendizaje sea significativo. Y hacia eso yo le voy sumando los valores, como por ejemplo la perseverancia, como por ejemplo la valentía o incluso la resiliencia. Son valores fundamentales que nosotros tenemos que cultivar el día de hoy. Así que por mi parte te doy todas las gracias del mundo por haber llegado hasta esta parte del video, donde finalmente lo único que quiero hacer es entusiasmarte para que puedas hacer entonces estas clases a distancia. Por mi parte te doy un gran abrazo, profesor. Yo sé que en este momento estamos todos aprendiendo y yo espero que de todo esto que yo acabo de enseñarles puedan también aprender un poquito más y que se motiven finalmente a hacer esta clase a distancia.
deja tus comentarios. Si hay algo que te quedó dando vuelta, si hay algo que no estás de acuerdo, ahí están en los comentarios, ya para poder entonces hacer un debate, hacer un diálogo. Pero lo más importante es que el día de hoy nuestros estudiantes nos necesitan. Así que, profesores, hay que entusiasmarse, hay que aventurarse, porque valentía significa no dejar de tener miedo, sino que finalmente dar ese paso y terminar con el miedo. Muchísimas gracias, de verdad. Les habló el profesor Álvaro Álvarez. Un gusto y un abrazo tremendo a la distancia.